Buen día, yo soy Carlos Rodrigo Beltrán Tello, clave 3 de segundo básico sección A, del Colegio Salesiano Don Bosco de Guatemala. Y mi profesor es el profesor Byron Arenas. El día de hoy voy a realizar el video explicando y realizando la guía de aprendizaje número 2 de la tercera unidad del curso de TICS. En dicha guía, lo solicitado es realizar un video explicando y realizando el problema número 56, el cual se encuentra en la página 202 a 204. El problema número 60, el cual se encuentra en la página 210 a la 212. Y el último problema, el problema número 67, el cual se encuentra en la página 227 a 229. Todos estos problemas son extraídos del libro Fundamentos de Programación PHP de la editorial Macro. Bueno, comenzamos. Como sabemos, para comenzar necesitamos abrir nuestro Champ Control Panel. Para eso lo abrimos y damos clic en Start en el servidor Apache. Damos clic, esperamos a que aparezca el resultado en un color verde, porque esto nos indica que ya el servidor está activo. Pueden ver la apareció en verde, así que ya está activo nuestro servidor Apache. Minimizamos la pantalla, no la cerramos, solo hay que minimizarla y creamos un nuevo documento. Lo guardamos. Para guardarlo nos vamos a este equipo, disco local C o OC como está aquí en mi computadora. Nos vamos a la carpeta de Champ. En Champ nos vamos a la carpeta htdocs. Nos vamos a esta carpeta, como ya sabemos, mi carpeta Rodrigo Beltrán segundo A. Aquí guardamos este archivo con el nombre de problema 56.php. Cuando ya tenemos guardado dicho archivo, miremos qué solicita el problema. El problema número 56, ubicado en la página 202 del libro Fundamentos de Programación PHP, solicita lo siguiente: obtener la suma de los primeros n números naturales positivos. Es decir, al ingresar un número, el programa debe calcular la suma de los primeros números positivos que contiene ese número. Es que comencemos con la programación. Para eso, como siempre, iniciamos abriendo nuestro script PHP, que vamos a colocar un comentario donde vamos a indicar que aquí vamos a colocar las variables que utilizan en el programa. Creamos la variable $, y la cual va a ser igual a 0, la variable $n, la cual también va a ser igual a 0, y la variable $s, la cual también va a estar igualada a 0. Como podemos observar, la variable $i es nuestra variable contador. Dicha variable es la variable la que nos permite realizar nuestros programas. La variable $n es el número que debe ingresar el usuario. La variable $s es la suma de los n números positivos. Todas las igualamos a 0 debido a que todos van a ser valores numéricos. De ahí continuamos colocando nuestra condición if y set $post, el nombre del botón, como sabemos es btn calcular, y adentro de ese if colocamos todos los procesos que se deben de cumplir. Veamos qué significa la línea 5. La condición if es si y set, y se da clic en el botón btn calcular. Es decir, que si el usuario da clic en el botón btn calcular, debe realizar los procesos que se encuentran dentro de las llaves de dicho if. Así que si se da clic en el botón btn calcular, el dato de entrada, es decir, el dato ingresado por el usuario, va a ser la variable $n, la cual
se va a encontrar ubicada en la caja de texto txtn. Toda esta línea significa que la variable $n va a ser una variable de tipo entero, es decir, no va a aceptar valores con decimales, solo valores enteros, por ejemplo 1, 2, no 1.5, 2.3 ni un valor con números decimales. Y dicha variable se va a encontrar ubicada en la caja de texto llamada txtn. En dicha caja de texto se va a encontrar ubicada esta variable. Y cerramos con punto y coma, como toda variable en PHP. Luego, iniciamos con nuestro proceso. El proceso va a ser el mismo que hemos utilizado en estas últimas series de videos, el ciclo for, cual como ya sabemos es una estructura repetitiva, la cual cumple la función muy parecida al ciclo while, pero que el ciclo for es un proceso que permite repetir una determinada cantidad de veces un proceso. Como ya sabemos, es un ciclo muy parecido al ciclo while, solo que en este ciclo se encuentra todo de manera más simplificada, lo cual hace más rápido su elaboración. Así que comenzamos con nuestro proceso. Comenzamos abriendo nuestro ciclo for. Como ya sabemos, el ciclo for utiliza tres parámetros dentro de sus paréntesis, el cual es el valor inicial, el valor final, es decir, hasta dónde debe llegar la variable, y el acumulador o la manera en que incrementamos nuestra variable. Disculpen que cometí un error, la variable $i. Y desde luego los paréntesis. Como sabemos, el ciclo for significa para. Para el valor inicial, que lo vamos a representar mediante la variable vi, cuál va a ser 1, hasta cuál va a ser el valor final y el incremento. Así que para $i, cuál es igual a 1, hasta que $i sea menor o igual que $n, $i más. Es decir, $i inicia con el valor de 1, hasta el valor final de $i va a ser hasta que ésta sea igual que $n. Debido a que si colocamos el número 5 y la variable $i ya lleva un valor 5, ahí termina el proceso porque 5 es igual a 5. Y el incremento va a ser de más. Esto debido a que vamos a ir incrementando la variable de 1 en 1. Y ahora, si se cumplen las tres condiciones, en especial la condición del valor final, si se cumplen esas condiciones va a realizar el proceso de determinar la suma. ¿Cuál va a ser el proceso? Como sabemos, la variable $s es la variable $suma, igual a $s más $i. Es decir, $s va a ser igual a $s más $i. ¿Qué quiere decir esto? Que $s, es decir, la suma, va a iniciar con un valor de 0. Y ese número va a ser igual a $s, como sabemos, tiene 0, más $i, la cual inicia con valor de 1. Y al operar esto, nos da que $s va a ser igual a 1. Y como el proceso se incrementa de 2 en 2, de 1 en 1, perdón, a la variable $i vale 2. Pero que al corroborar si la condición se cumple, repite el proceso. Solo que ahora la variable $s ya tiene el valor de 1. Que esto va a ser igual a $s, es decir, 1, más $i, que vale 2, lo cual nos va a dar igual a 3. Y este proceso se va a repetir la cantidad de veces hasta que la variable $i sea igual a la variable $n. Aquí pues cerramos la variable del if y set, la variable psycho for, y cerramos PHP mediante signo de interrogación y signo
mayor que. Y comenzamos con nuestra parte de HTML. Como sabemos, utilizamos el atajo de colocar el nombre de la etiqueta y dar clic en la tecla de Tab o tabulador. Esta tecla se encuentra en los teclados. Eso es un atajo para ahorrarnos proceso. Este lo tuvo de una manera más efectiva. Bueno, comenzamos con doctype HTML. Esto es para indicar que estamos utilizando un documento HTML. Abrimos HTML, head, que va a ser la cabeza o encabezado, es decir, lo que se va a encontrar en esta pestaña, como pueden ver, pero obviamente en nuestro buscador. Etiqueta title es el título de nuestra página, el cual pues va a ser problema 56. Dentro del mismo head colocamos la etiqueta style. Como ya sabemos, la etiqueta style es para colocar fragmentos de código CSS. Esto es solo para dar decoración, por lo cual este paso es opcional. Colocamos punto texto fondo, el cual al ser llamado mediante un punto es un tipo class. Y lo único que colocamos es background color. Colocamos el color, el cual es hashtag cc FFFF 4F. Este va a ser un color tipo aqua. Ya cuando miremos la página se va a observar bien dicho color. Cerramos la etiqueta style, cerramos la etiqueta head y abrimos body. Dentro de body colocamos form, el cual es un formulario. Esto lo utilizamos para darle un orden y para que todo se mire bien ordenado, obviamente. Colocamos el atributo action, el cual es el documento donde se va a realizar nuestro proceso de PHP, y colocamos el nombre de nuestro archivo, el cual es problema 56.php. Como ya sabemos, debemos colocar exactamente el mismo nombre con el que guardamos nuestro archivo. Digo que aquí, si yo le pongo una P minúscula, al abrir nuestro servidor local, champ, nos va a mostrar error debido a que el archivo no va a ser encontrado. Por lo que debemos de tener mucho cuidado con eso. Colocamos el otro atributo que es method, el método de envío o de acción, cual en este caso utilizamos el método post, como ya sabemos. Pero bueno, comenzamos con nuestra tabla. Como sabemos, la creamos mediante la etiqueta table. TR, que es para crear las filas, es decir, las que van de forma horizontal. TD para crear una celda. Y dentro del TD colocamos el atributo callspan. Esto es para unir dos celdas. Dentro de la etiqueta TD colocamos la etiqueta strong. Esto es para darle una prioridad, es decir, va a aparecer en tipo negro el texto. Colocamos problema 56. Cerramos la etiqueta strong, cerramos TD y cerramos TR. De nuevo, abrimos otro TR, otro TD. Dentro de ese TD colocamos el texto número. Es decir, en esta fila se va a encontrar la variable $n, es decir, la variable que debe ingresar el usuario. Creamos otra celda mediante TD, abrimos la etiqueta input, type, colocamos text debido a que va a ser tipo texto, aunque lo que se va a ingresar es números, pues se le coloca text. Name, es decir, el nombre de esta caja de texto va a ser txtn. Como ya nos habíamos dado cuenta, en esta caja de texto se va a encontrar ubicada la variable $n. Debido a que en el dato de entrada indicamos que en esta caja de texto se debe de ubicar dicha variable. Luego colocamos el atributo ID, el cual es para colocarle CSS o decir una decoración, pero aquí no lo utilizamos, por lo que también este atributo es opcional. Colocamos el atributo value. Dentro de dicho atributo colocamos signo menor que, signo de interrogación igual $n, signo de interrogación y signo mayor que. Esto es un pequeño script de PHP.
Esto nos sirve para declarar o darle un valor de IValue o una caja de texto para que en dicha caja de texto se encuentre ubicada una variable. Como hacemos, en esta caja de texto va a estar ubicada la variable $n, es decir, el número. Así que repasemos. Input, esto es para crear una caja de texto. Type es el tipo que vamos a utilizar en nuestra caja de texto. En este caso va a ser type text. Name, el nombre de la caja de texto, va a ser txtn. El ID, esto es para colocar una decoración mediante CSS, pero en estos problemas no se utiliza. Value es para darle un valor. Al utilizar código PHP le atribuimos una variable. Generalmente se le atribuye el valor de una variable. La caja de texto va a estar ubicada la variable $n, es decir, el número. Así que cerramos td, cerramos tr y abrimos otro tr. Dentro de dicho tr colocamos otro td y en este colocamos el texto suma. Aquí en esta fila se va a encontrar ubicada la suma de los números. Colocamos otro td, de nuevo otro input, type, de nuevo text, name, txts por la suma, el id, txts y de nuevo el atributo value. Cerramos de nuevo el td y cerramos nuestro tr. Como hacemos en este td, que indicamos que va a estar el texto suma, lo cual indica que aquí va a salir el resultado, va a ser la salida. Nuestra suma, de nuevo creamos la caja de texto mediante input type text, lo cual va a ser de tipo texto. Name, el nombre de la caja, el cual va a ser txts. El id, como hacemos para colocar css, por lo cual esto es opcional, lo podemos eliminar, no hay ningún problema. id, txts y el value, el cual es para darle el valor. Como ya sabemos, como al ser un script de PHP, debemos abrirlo de la misma forma como si abriéramos un código PHP. Así que colocamos signo menor que, signo de interrogación, igual la variable que le vamos a colocar, en este caso $, es decir, la suma. Cerramos con signo de interrogación y cerramos con signo mayor que. Cerramos nuestro td, cerramos nuestro tr, creamos nuestro último tr. Disculpen mi error. Creamos un td y colocamos el siguiente código. Y latina, si no estoy mal, sp.com. Esto es para dejar un espacio vacío. Esto para que el botón nos aparezca debajo de nuestras cajas de texto, no debajo de los textos. Como td, creamos otra caja de texto, aunque en este caso en vez de colocar en el tipo text colocamos el tipo submit, es decir, va a ser un botón, una caja de texto. Colocamos el nombre de btn calcular, el id de la misma forma, esto es opcional, btn calcular y el val. En este caso, en vez de atribuirle una variable, lo único que le colocamos es un texto, es decir, el texto que va a aparecer en nuestro botón. Y aquí en la caja de texto suma, se me olvidó colocarle un atributo, el atributo class. Este es mediante el cual le vamos a dar color a esta caja de texto. Como ya sabemos, en este fragmento de CSS, mediante el texto style, le colocamos el color. Aquí es lo mismo, solo que aquí en vez de crear una caja de texto, creamos un botón. De nuevo, mediante la etiqueta input, en type, en vez de text, le colocamos submit, es decir, envío, lo cual nos indica que esto va a ser un botón. Name, el nombre, btn calcular, el nombre del botón, y como sabemos, tenemos que colocarle este nombre, debido a que si no se lo colocamos, el proceso no va a ser realizado correctamente. ID, btn calcular, de nuevo, esto solo para colocarle CSS, es opcional, y el value le cambiamos, en vez de colocarle un script de PHP para atribuirle un valor, lo que le colocamos es un texto. Así que pues bueno, cerramos nuestra etiqueta td, cerramos tr, cerramos table, la tabla, cerramos el formulario, la etiqueta form, cerramos body y cerramos html.
Ahora vamos a nuestro navegador. En este caso el navegador a utilizar va a ser el Google Chrome. Como ya sabemos, debemos de colocar local host, esto es el disco local, barrita, nuestra carpeta. En carpeta como se llama Rodrigo Beltrán, segundo A. Le damos enter, le damos clic en el archivo de nuestro problema. Cierto. Luego damos los cambios, por eso es que no aparece nada. Le damos save o control S. Es lo mismo, también es un atajo. Vamos a Google Chrome. Actualizamos la página y como pueden ver, nos aparece el texto, problema 56. El número. Ingresemos el número 5. Nuestra caja de texto $suma. Y aquí está el color que le atribuimos mediante la etiqueta style. Démosle clic al botón calcular y como podemos ver nos aparece el número 15. ¿Cuál es la suma de sus números? Este proceso fue realizado mediante el ciclo for. Este ciclo. Así que ya que el valor final debe ser hasta que $i sea igual que el número, es decir 5, como hacemos, iniciamos con 0 más 1, lo cual es 1, 1 más 2 es 3, 3 más 3 es 6, 6 más 4 es 10, y 5 más 10 es 15, por lo que nuestro resultado es correcto. Como lo que nuestro número 10 nos indica el valor en 55. Si colocásemos el número 2, nos llega a indicar el número 3, debido a que solo es 1 más 2. Bueno, vamos con el otro problema, el cual es el problema 60.php. Abramos nuestro archivo, como ya sabemos, iniciamos nuestro código PHP. Y dicho problema se encuentra ubicado en la página número 210. Y lo que solicita dicho problema es obtener la suma de pares e impares de los primeros n números enteros positivos. Es decir, debemos demostrar como salida la suma de números pares y la suma de números impares. Debido a que el usuario debe ingresar un número, dicho número debe indicar que la suma de esos pares, la suma no que números pares contiene, y la suma de impares. Así que comenzamos. Entonces vamos a abrir nuestro script PHP. Creamos nuestra variable $i, que va a ser igual a 0. La variable $n, cual también va a ser igual a $0, a 0. La variable sp y la variable si. Como sabemos, la variable $i es la variable contadora o contador, la cual nos permite realizar el proceso. La variable $n va a ser el número ingresado por el usuario. La variable $sp va a ser la suma de pares, esa es su abreviación colocada en este código. La variable $si, la cual va a ser la suma de impares. Todas dichas variables, al ser valores numéricos, las igualamos a 0. No continuamos con nuestra condición if y set $post btn calcular. Como ya sabemos, esto significa que si se da clic en el botón btn calcular, pues va a realizar el proceso indicado dentro de las llaves del if. Colocamos nuestro dato de entrada, es decir, el dato que coloca el usuario, la cual nuevamente va a ser la variable $n. Dicha variable va a ser una variable de tipo entero y se va a encontrar ubicada en la caja de texto txtn. Cerramos con punto y coma. Como ya vimos, es lo mismo que el problema anterior. Colocamos la variable, que va a ser el dato de entrada. $n va a ser igual a int, es decir, una variable de tipo entero. Vamos a aceptar valores decimales. Dentro de estos paréntesis también se pueden colocar distintos atributos.
Vamos a colocar atributo float, el cual vamos a indicar que es una variable que acepta valores decimales. Y también podemos colocar string, el cual va a ser un texto. Pero aquí colocamos int. Y se va a encontrar esta variable ubicada en la caja de texto txtn. Y cerramos con punto y coma. Comenzamos nuestro proceso. Como ya sabemos, estamos utilizando el ciclo for. Así que comenzamos. Aquí en este problema vamos a utilizar dos ciclo for. Ya vamos a explicar por qué se utilizan dos ciclo for. Para $i, la cual va a ser igual a 1, hasta que $i sea menor o igual que $número, es decir, la variable $n, y $i va a ser más igual 2. Colocamos el proceso que debe realizar si se cumplen los parámetros, el cual va a ser $si va a ser a más igual $i. A ver, revisemos qué significa este proceso. Este es el primero de los dos ciclos for. Como ya sabemos, for significa para nuestro valor inicial, el cual es $i igual a 1. Vamos a iniciar con el valor de 1 hasta el cual es el valor final. En este caso va a ser hasta que $i sea menor o igual que $n. Y el incremento, el cual es más igual 2. Es decir, como hemos visto en el ciclo while, en el ciclo para, vamos a ir sumándole de 2 en 2. Ustedes se preguntarán, ¿por qué le iniciamos con el valor 1? Debido a que este es un número impar. Y 1 más 2 es 3. Sigue siendo un número impar. Por lo que ya se dieron cuenta que aquí lo que vamos a determinar va a ser la suma de impares. Así que si se cumplen estos parámetros, en especial este, el cual es el valor final, colocamos que $si más igual $i. Y cerramos con punto y coma. Esto significa que a $si se le va a sumar $i. Si lo queremos ver de una manera más simple, sería colocar lo mismo que colocamos en este problema. Por lo que de otra manera vendría siendo esto $si va a ser igual a $si más $i. Es decir, la suma de impares va a ser igual a la suma de impares más la variable $i. Pero para evitarnos todo este proceso, se coloca de una manera mucho más simplificada, la cual es indicando $si más igual $i. Así que, bueno, comenzamos con el valor de 1, pero $si comienza con el valor de 0. Por lo que esto va a ser igual a 0 más 1, lo cual, como ya sabemos, nos da el valor de 1. Y luego, de la suma de impares ya va a tener el valor de 1. Y esto va a ser igual a 1 más 3, debido a que le incrementamos de 2 en 2 la variable $i, por lo que 1 más 2 es 3. Y este resultado nos da que va a ser igual a 4. Y así sucesivamente, hasta que la variable $i sea igual que la variable $n. Y bueno, como ya sabemos, lo solicitado en este problema es suma de impares y suma de pares. Por lo que creamos otro ciclo for, como sabemos es para, y aquí la variable $i va a ser igual a 2 hasta que $i sea menor o igual que $n y $i más igual 2. Es una estructura muy similar al ciclo for de suma de impares. La única diferencia que aquí en su ciclo para, su valor inicial va a ser de 2, debido a que 2 es un número par. Hasta nuestro valor final va a ser que $i sea menor o igual que $n, es decir, el número. Y de nuevo, su incremento va a ser de 2 en 2. Esto debido a que para determinar números pares y números impares se deben incrementar las variables de 2 en 2. Esto porque si iniciamos el proceso con un número impar, le sumamos 2, vamos a obtener otro número impar.
Es que pues bueno, como ya sabemos, for para $i, la cual inicia con el valor de 2, hasta que $i sea menor o igual que $n, el incremento de $i va a ser de 2 en 2. Por eso colocamos $i más igual 2. Y si se cumplen estos parámetros, el proceso a realizar va a ser que $sp, es decir, suma de pares, va a ser igual, aquí, disculpen, más igual $i. Es el mismo proceso colocado en suma de impares. La única diferencia es que aquí tenemos que colocar $sp, debido a que así nos va a indicar que es suma de pares. Y como ya sabemos, esto es lo mismo que colocar $sp, va a ser igual a $sp más $i. Pero esta forma es una forma más simplificada y mucho más rápida. Así que esto lo borramos. Como ya sabemos, aquí la variable $sp inicia con el valor de 0. Y esto va a ser igual a 0 más 2, debido a que 2 es nuestro valor inicial. Y esto nos va a dar igual a 2. Es decir, la variable $sp ahora vale 2. Luego continuamos. A2 va a ser igual a $sp, es decir, 2 más 4. Digo que estamos incrementando la variable $i de 2 en 2 y 2 más 2 es 4. Y esto nos va a dar igual a 6 y así sucesivamente hasta que la variable $i sea igual que nuestro número. Aquí tenemos nuestros dos procesos, la suma de impares, el cual es este ciclo for, y la suma de pares, el cual es este otro ciclo for. Aquí utilizamos los ciclos for para determinar la suma de pares e impares. Cerramos las llaves del if, cerramos nuestra llave del ciclo for de suma de pares y cerramos nuestro script PHP. Y no, colocamos nuestro HTML, pues comenzamos para crear un formulario para darle un orden. Como ya sabemos, iniciamos con signo de admiración, type HTML. Esto puede indicar que es un documento o un código HTML. Iniciamos nuestro código HTML, abrimos head, dentro de head abrimos tire, colocamos el texto problema 60. Como ya sabemos, ya se habrán dado cuenta, este texto va a ser el que debe aparecer en la pestaña de nuestro buscador. Ya cuando vayamos al buscador a corroborar que este problema no funcione, lo lograrán observar. Luego colocamos style, type text CSS, indicamos que el código CSS, colocamos de nuevo la clase texto.fondo y de nuevo colocamos el atributo pattern color, el cual va a ser hashtag ccfff. Como ya sabemos, mediante style colocamos decoración, es decir, fragmentos de CSS. Como en estos programas lo solicitado solo es un código, un color, pues lo colocamos aquí, esto para evitar crear archivos CSS y ahorrarnos proceso. Así que dentro de la etiqueta style colocamos punto texto fondo. Esto es un class. Dentro de ese class abrimos las llaves y colocamos patrón color, es decir, el fondo de color. ¿Cuál va a ser este color? Hashtag cc4f, es decir, fff. Pero como ya sabemos, es un color celeste tipo aqua. Cerramos con punto y coma, cerramos las llaves, cerramos la etiqueta style, cerramos la etiqueta head y abrimos body, es decir, el cuerpo. Dentro de body creamos nuestro formulario, la etiqueta form, colocamos los ciertos action, el archivo en que se va a llevar a cabo el proceso, colocamos el nombre de nuestro archivo, problema60.php, colocamos el otro atributo, el cual va a ser el método que vamos a utilizar, utilizamos el método post. Como ya sabemos, esta línea significa formulario. El atributo action es el archivo que se va a llevar a cabo este proceso. En este problema, el archivo es problema60.php. Es decir, es el mismo archivo en el que creamos nuestro script PHP, como ya sabemos.
debemos colocar exactamente el mismo nombre, debido a que aquí si le colocamos una P mayúscula, le colocamos otro nombre, no va a funcionar nuestro código y nos va a mostrar error. Colocamos el método que vamos a utilizar, utilizamos el método pose. Y dentro de la etiqueta form creamos table, nuestra tabla. La creamos mediante la etiqueta table. Colocamos nuestro tr, el cual es para crear filas, td. Al atributo td, en td colocamos el atributo callspan. Esto es para unir dos filas, dos celdas quería. Ya que en la etiqueta tr podemos colocar el atributo rowspan, el cual es para unir varias filas. Dentro de td colocamos strong, comenzamos para darle énfasis, es decir, nos muestra el texto en tipo negría. Colocamos el nombre que va a ser problema 60. Cerramos la etiqueta strong y cerramos td. Cerramos tr. Abrimos otro tr, es decir, creamos otra fila. Creamos un td. Colocamos el texto de número. Es decir, en esta fila va a estar ubicado el número. Creamos otro td. Utilizamos input para crear nuestras cajas de texto. Text, name, txtn, el id, el cual como ya sabemos es opcional y para crear css y value. Bueno, como ya sabemos, en esta fila creamos y colocamos el texto número, creamos td, mediante input creamos una caja de texto, type, el tipo de nuestra caja va a ser una caja de texto, name, el nombre que le vamos a asignar a nuestra caja, en esta caja va a ser llamada txtn. Como colocamos en nuestro proceso de PHP, en esta caja se debe de ubicar la variable $n. Colocamos el ID, cual le colocamos txtn. Esto es para dar el CSS, pero como ya hemos mencionado, esto es totalmente opcional, se puede eliminar y no hay ninguna clase de problema. Value, que es mediante la cual asignamos valor a esta caja de texto. Colocamos value igual, comillas, signo menor que signo de interrogación, igual la variable, en este caso $n. Cerramos signo de interrogación y cerramos con signo mayor que. Es decir, a esta caja de texto le asignamos el valor de la variable $n. Cerramos td, cerramos tr, abrimos otro tr, creamos otro td, colocamos el texto de suma pares. Es decir, en esta fila se va a mostrar la suma de los números pares. En nuestro td abrimos otro input, colocamos en type text, name, txt, sp, id, txt, sp, class, text, fondo, value. Así que miremos esta caja de texto. De nuevo la creamos en TD para crear otra celda. Mediante input creamos la caja de texto. Type, el tipo que vamos a utilizar esta caja de texto. Esta caja de texto va a ser de tipo texto. Name, el nombre de la caja de texto. Esta caja se va a llamar txt sp, es decir, suma de pares. El id, txt sp. El class, el cual es esto, punto texto fondo. Porque al ser un class lo tenemos de llamar en CSS mediante el punto. Así que esta caja se va a llamar text fondo. Y el value, mediante el cual asignamos valor. Como ya sabemos, debemos colocar signo menor que, signo de interrogación, igual $suma, $sp, es decir, suma pares. Cerramos con signo de interrogación y cerramos con signo mayor que.
es decir, en esta caja de texto se va a encontrar ubicada la variable sp, es decir, suma pares. Cerramos td, cerramos tr, creamos otro tr, dentro de ese tr colocamos otro td, colocamos el texto suma impares. Cerramos el td, creamos otro td, creamos con input otra caja de texto, text, name, txt, si, suma de impares, lid, txt, si, la clase con la cual comenzamos es text fondo, el value, y cerramos nuestro TT. La etiqueta input es la misma que la etiqueta que utilizamos para suma pares, solo que en este caso lo que se debe colocar es suma impares en el name txt si debido a que va a ser suma de impares, el id, el class text fondo, es decir, estas dos cajas de texto van a tener el mismo color debido a que se le coloca color para indicar que en estas cajas de texto se va a mostrar nuestro resultado. Y el value, como ya sabemos, el signo menor que, signo de interrogación, igual dólar. La variable a la cual queremos asignar esta caja de texto es si, signo de interrogación y signo mayor que. Es decir, entre input creamos la caja, va a ser de tipo texto, su nombre va a ser txt, su id de nuevo va a ser txt, la clase va a ser text fondo y el value al cual vamos a asignar el valor tsi. Creamos nuestro último tr, creamos un td, de nuevo colocamos i en bsp, cerramos con punto y coma, cual como ya sabemos, esto es para dejar un espacio en blanco. Y ya ahorita que lo miremos vamos a mostrar cuál es el espacio en blanco debido a que en el problema anterior no se mostró, no lo mostramos. Creamos otra celda también ttd, creamos esta caja de texto, lo cual va a ser esta de tipo submit. Es decir, en vez de una caja de texto lo que estamos creando es un botón. Bueno, como ya sabemos, aquí dejamos un espacio en blanco, en input creamos este botón, indicamos que va a ser un botón debido a que colocamos type submit. Este va a ser un botón de tipo envío, su nombre va a ser btn calcular, su id va a ser btn calcular y su value, en vez de colocarle una variable, lo colocamos el texto calcular. Es decir, este es el texto que debe de aparecer en nuestro botón. Cerramos tr, cerramos table, cerramos form, cerramos body y cerramos html. Y para que nos aparezca, nos vamos acá a file, le damos en save o utilizamos el mismo atajo que nos enseña y nos permite usar Sublime. Puedes dar clic en la tecla control y a su vez, sin dar control, dar clic en la tecla S. De esta forma, guardamos los cambios en nuestro archivo. De nuevo, vamos a nuestro buscador, colocamos localhost, el nombre de nuestra carpeta, mi carpeta es Rodrigo Beltrán segundo A. Vamos al problema 60.php, colocamos un número, cualquier número, nosotros vamos a colocar el número 6, vamos a calcular y la suma de pares es 12 y la suma de impares es 9. Corroboremos si esto está de forma correcta. El número 6, sus números pares van a ser 2, 4 y 6. 2 más 4 es 6 y 6 más 6 es 12, por lo que la suma de pares está correcta. La suma de impares, los números impares que contienen el número 6 son 1, 3 y 5. 1 más 3 es 4 y 4 más 5 es 9, por lo que el problema está realizado de forma correcta.
Coloquemos otro número, el número 56, por ejemplo. Está la suma de pares y la suma de impares. Coloquemos un número más pequeño, por ejemplo, 12. Suma de pares es 46, suma de impares es 36. Si colocamos 1, suma de pares es 0 debido a que pues 1 no contiene un número par y suma de impares 1. Colocamos el número 2, 2 y 1, así sucesivamente con cualquier número. Vamos a realizar nuestro último problema, el problema número 67. Como ya sabemos, todos estos problemas fueron extraídos del libro Fundamentos de Programación PHP de la editorial Macro. Creamos nuestro último archivo que le vamos a nombrar problema 67.php. ¿Qué solicita el problema número 67? Solicita lo siguiente. Crear un algoritmo para hallar el factorial de un número. Y como sabemos, el factorial es el producto de todos los números consecutivos desde la unidad hasta el número. Es decir, esto es una técnica, un proceso de las matemáticas. Por lo cual, para utilizar el ciclo for, en cualquier ciclo hay que tener unos cuantos conocimientos de matemáticas. Y el factorial es que colocamos un número, por ejemplo 5, y su factorial proviene desde la unidad, es decir, desde 1, debido a que si comenzamos desde 0, el resultado del factorial va a ser 0. ¿Esto por qué? Como ya sabemos, cualquier número multiplicado por 0 es 0, así que comenzamos desde 1. Así que números consecutivos hasta llegar al número. Es decir, números consecutivos desde 1 llegar a 5 es 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo que el resultado es el producto, es decir, el resultado de la multiplicación de multiplicar 1 por 2, por 3, por 4 y por 5. Bueno, después de esta breve explicación aritmética, comenzamos con nuestro código para resolver el problema. Como sabemos, abrimos nuestro código PHP mediante signo menor que, signo de interrogación, el texto PHP. Y de nuevo colocamos nuestro comentario de que aquí vamos a crear las variables, las cuales en este problema van a ser la variable $i, la variable contador, $n, el número y $f, es decir, el factorial. Sí, creamos esas variables, como ya indicamos, la variable $i y la variable contador, la cual nos va a permitir que nuestro proceso pues sea realizado. Y la variable $n va a ser el número y la variable $s va a ser el factorial. Así que pues bueno, continuamos, como ya sabemos, estas son las variables utilizadas en este programa. Colocamos la variable if y set $, post, btn, calcular y en nuestro código. Como ya hemos visto, significa que si se da clic en el botón btn calcular, aparecerá el proceso dentro de las llaves. Y como todo proceso necesita una entrada, es decir, el dato de entrada. En estos problemas, el dato de entrada es la variable $n. Como ya sabemos, colocamos la variable, en este caso $n, la cual va a ser igual a int, es decir, una variable de tipo entero, no acepta números decimales, y dicha variable se encuentra ubicada en la caja de texto txt n.
Continuamos, iniciamos nuestro proceso. Como ya sabemos, estamos utilizando el ciclo for, que es una estructura repetitiva. Pero antes de iniciar el proceso debemos hacer un cambio con la variable $f. ¿Cuál es ese cambio? Queremos colocar $f va a ser igual a 1. Esto debido a que, como ya sabemos, el factorial es una multiplicación. Cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0. Por lo cual, si lo dejábamos con 0, todos los resultados van a ser igual a 0. Creamos nuestro ciclo for, que es para $i, el cual va a tener valor de 1, hasta que $i sea menor o igual que $número y $i más. Como ya sabemos, el ciclo for es una estructura repetitiva, así que para nuestro valor inicial, el cual es $i y es 1, hasta nuestro valor final, es decir, hasta que $i sea menor o igual que $n, es decir, el número, y el incremento, el cual va a ser de 1 en 1. Que pues es para $i hasta que $i sea menor o igual que $n, $i más. Colocamos el proceso que debe realizar si se cumplen las condiciones, el cual va a ser que $factorial, es decir, $f, va a ser por igual $i. Es el mismo proceso, la misma forma que hemos utilizado en el problema 60, solo que en vez de sumarlo es multiplicado, debido a que esto es un factorial. Así que esto es lo mismo que colocar que $f va a ser igual a $f por $i. Pero como sabemos, lo colocamos de esta forma más simplificada. Bueno, esto comienza como la variable $f comienza con el valor de 1, va a ser que $factorial, es decir, 1, va a ser igual a $factorial, es decir, 1 por el valor de $i, que va a ser 1. 1 por 1 es 1. Después, al repetir el proceso, utilizamos lo mismo, solo que ahora le sumamos el número 2, así sucesivamente. Pues bueno, creamos nuestro código HTML, primero tenemos que hacer nuestro PHP, colocamos doctype HTML para indicar que es un documento HTML, abrimos el código, iniciamos el código HTML, abrimos head, dentro de title, como sabemos, colocamos el nombre problema 67, cerramos title, creamos la etiqueta style, type text css, creamos punto texto fondo, disculpen esta pausa, pero tuvimos unos cuantos problemas técnicos. Pues bueno, continuamos donde nos quedamos. Creamos nuestro class texto fondo, abrimos las llaves, colocamos background, color, no nuestro código de color que es FFFF, cerramos con punto y coma. Pues como ya sabemos, esto es un color celeste, un poco más de color agua. Cerramos con punto y coma, cerramos las llaves, cerramos style, cerramos head, abrimos body, es decir, el cuerpo de la página. Dentro de body creamos nuestro formulario mediante la etiqueta form action, es decir, en qué archivo se va a realizar, problema 67.php y método. En este problema ya no voy a tener que explicar tanto lo que viene siendo el HTML debido a pues, que ya lo hemos utilizado en los problemas anteriores, así que ya sabemos qué significa todo. Creamos una tabla, creamos nuestro tr, creamos nuestro td, nuestro atributo callSpan 2, colocamos la etiqueta strong, que es para darle, voy a poner el texto en negrilla
para darle énfasis principalmente. Cerramos strong, cerramos td, cerramos tr, abrimos otro tr, creamos otro td, dentro de ese td colocamos el texto de número, es decir, en esta fila tenemos de ingresar el número, creamos el td, creamos un input, creamos la caja de texto, type text, name, el nombre de la caja, txt, txtn, el id, txtn y el value. Como ya sabemos, creamos mediante input una caja de texto, indicamos que va a ser de tipo texto, aquí con el atributo type colocamos el nombre de la caja, puede ser txtn, como ya sabemos en esta caja de texto pues va a estar ubicada la variable $n, la id que como ya sabemos esto es opcional y le atribuimos un valor mediante value, como ya sabemos el signo menor que signo de interrogación igual la variable que le queremos dar a esta caja, en este problema o en este caso es $n, es decir el número. Cerramos con signo de interrogación y cerramos con signo mayor que. Cerramos TD, cerramos TR, tenemos el otro TR, otro TD, colocamos el texto de factorial, cerramos TD, abrimos TD, creamos otro input, de nuevo de tipo texto, su nombre va a ser txtf, su id va a ser txtf también, el class va a ser texto fondo y su value va a ser, de nuevo colocamos signo menor que, signo de interrogación, igual la variable y cerramos nuestro td. Como sabemos, en input damos esta caja de texto, digamos que va a ser de tipo texto aquí en el atributo type text, el nombre de la caja que va a ser el txtf, su id, es decir, para atribuirle darle css, pero esto como ya dijimos es completamente opcional, se puede eliminar en una clase de problemas. El class va a ser la clase, es decir, nuevamente le damos ss, lo cual va a ser texto fondo. El value, hacemos este valor, que le atribuimos un pequeño script de PHP, con el signo menor que signo de interrogación, igual la variable que le queremos dar. En este caso va a ser $f debido a que este va a ser el factorial. Cerramos nuestro signo de interrogación y cerramos con signo mayor que. Cerramos td, cerramos tr, creamos nuestra última fila, como sabemos, colocamos td y nbsp, cerramos con punto y coma. Como ya sabemos, todo esto significa que en esta celda va a estar en blanco, es decir, se deja un espacio. Colocamos td, nuestro último input, type submit, name, el nombre que le vamos a dar va a ser btn calcular, la id de nuevo va a ser btn calcular y su value va a ser calcular. Como sabemos, mediante input creamos cajas de texto o botones. En este caso indicamos que al hacer un botón aquí en type submit, su nombre va a ser btn calcular, su id va a ser btn calcular y su value, como sabemos, en vez de atribuirle una variable, se le atribuye un texto. Ese es el texto que va a aparecer en nuestro botón, el cual va a ser pues, calcular. Cerramos td, cerramos tr, cerramos table, cerramos home, cerramos body y cerramos html. Guardamos cambios ya sea dando control más s o dándole directamente en file save. Luego nos vamos a nuestro buscador, abrimos una nueva pestaña, buscamos localhost, nos vamos a nuestra carpeta, como sabemos mi carpeta se llama Rodrigo Beltrán segundo A, buscamos nuestro archivo de problema67.php, colocamos un número, colocamos el número 5, le damos calcular y su factorial es 120. Igual como ya sabemos hacer resultados de multiplicar,
1, por 2, por 3, por 4 y 5. Coloquemos cualquier otro número, por ejemplo 10. Su factorial va a ser un número bastante grande. Por lo que si colocamos números muy grandes como 30, sus factoriales van a ser esto, debido a que los números son muy altos. Es que este fue nuestro video tutorial explicando el problema 56, el cual es la suma de los n números positivos. Podemos ver la suma de 5 es 15. El problema 60, el cual es determinar la suma de números pares e impares, no la cantidad, no los números, sino que su suma. Y colocamos 6. Problema 67, el cual es para determinar el factorial de un número. Pues todos estos problemas fueron resueltos mediante el ciclo for y se encuentran en el libro Fundamentos de Programación PHP de Editorial Marco. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado de mi video, les haya sido de ayuda para entender, seguir alimentando nuestro conocimiento de ciclo for, que si les ha gustado no olviden darle like y suscribirse. Gracias.